Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Vamos a dar inicio a la presentación de indicadores de gestión. Los dejo con mi compañero Miguel. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. El día de hoy, de forma muy breve, vamos a abordar el tema de indicadores de gestión. La agenda para el día de hoy pues, es evidentemente mostrar los objetivos de la sesión, revisar el referente normativo, la conceptualización y tipologías de los diferentes indicadores de gestión que se manejan en las entidades, cómo se construye un indicador y cómo se interpreta. Uno de los objetivos más importantes que buscamos con esta sesión es transferir todos los conceptos y metodología necesarios para el desarrollo de los indicadores de gestión, así como dar a conocer la importancia y función básica que cumplen los indicadores frente a una gestión pública orientada a resultados. Al hablar de los tipos de indicadores, al hablar de la construcción de los mismos y al hablar del análisis, lo que buscamos es suministrar la conceptualización suficiente sobre el tema para abordar de la mejor manera este tipo de herramientas que nos sirve para toma de decisiones. El referente normativo, muy sencillo. Los indicadores de gestión están abarcados en el modelo estándar de control interno en la actualización del año 2014, en el decreto 943, en su módulo de planeación y gestión, en su componente de direccionamiento estratégico. Como ustedes bien saben, el año antepasado se realizó la actualización para la toma de decisiones en cada una de sus entidades. Encontramos los tres módulos, módulo de planeación y gestión, en su componente como le mencionaba, adicionamiento estratégico, donde encontramos los indicadores de gestión. Luego está el módulo de evaluación y seguimiento, donde también podemos tener indicadores al momento de hacer auditorías. Y el eje transversal de información y comunicación, que juega un papel fundamental para el conocimiento de los indicadores de gestión en toda la entidad. Pasando al tema de conceptualización, vamos a revisar las diferentes tipologías de indicadores que se encuentran en una entidad. Pero antes de ello, es preciso y necesario hacernos la siguiente pregunta. Si es necesario medirlo todo. Para ello, tenemos en cuenta que la decisión sobre cuáles proyectos, procesos o actividades debemos realizar medición dependerá de variables importantes. La primera, que nos suministre información relevante sobre el objeto de evaluación, y la segunda, que contemos con análisis de variables clave adecuadas y suficientes. Es decir, que tengamos la información necesaria para poder hacer la medición y que el resultado de aquella medición me suministre información para la toma de decisiones en una entidad. La conclusión a la que llegamos efectivamente entonces es que no es deseable medirlo todo. Preguntémonos, ¿qué es un indicador? Un indicador no es un dato, y eso es lo primero que tenemos que comenzar a distinguir. Un indicador se define como una representación establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, se procesa y se presenta información relevante. La función que juegan los indicadores es medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué logro con esto? Que al compararla con algún nivel de referencia, lo que denominamos línea base, yo pueda establecer una posible desviación sobre la cual se puedan implementar acciones de tipo correctivo o preventivo. ¿Cuál es la importancia del indicador? La importancia de los indicadores de gestión es que deben servirme para la toma de decisiones. Y volviendo a ser reiterativo, indicador es diferente de dato. Un indicador, tal como lo mencionamos acá, puede ser la tasa de desempleo, pero un dato es el número de desempleados. El número de desempleados por sí solo no me dice nada. No es un número más. Pero al yo realizar la relación entre dos más variables, entre el número de desempleados y la población económicamente activa o la población en edad de trabajar, puedo tener la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un dato que me sirve a mí para tomar decisiones.
Y es ahí donde debemos comenzar a hacer revisión en todos y cada uno de los diferentes procesos que tenemos para poder encontrar detalladamente si lo que tenemos en nuestras entidades son datos o son indicadores. Algunas de las características de los indicadores: debe ser pertinente, debe poder de alguna manera obtener la mayor cantidad de información posible sin necesidad de depender de terceros. Cumplir con ese precepto de independencia me permite a mí evitar excusas innecesarias de que esa información no la tenía, de que esa información la solicité muchas veces y nunca me la entregaron, y por ende no pude hacer medición del indicador. Si yo cuento con unas fuentes de información robustas, puedo obtener la mayor cantidad de información para hacer con el indicador sin depender de un tercero. La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costo razonable. La idea no es que medir un indicador sea más costoso que las mismas acciones que vaya a realizar para la toma de decisiones. Que toda la información que yo utilice para el indicador sea confiable. Es importante, y de una vez lo reitero también nuevamente, no hacer suposiciones de ningún tipo en el tema de información. Que yo creí que eran 5, que pensaba que eran 4, que estos siempre eran 3, que nunca habían sido 90. No. Toda la información debe estar basada en evidencias, de tal forma que el indicador me presente información confiable, simple y oportuna. Que no sea redundante. ¿Qué significa esto? Un indicador que me mida la satisfacción del usuario es un indicador de calidad que me permite evidenciar que también estoy atendiendo a esa persona a la que yo entrego información. Si yo tengo ese indicador, no requiero un indicador de insatisfacción, porque es simplemente el mismo indicador, pero medido de forma inversa. Entonces no debo ser redundante en el uso de la información. Focalizado en áreas controlables, en áreas que yo realmente pueda controlar o en las que ya realmente pueda tomar decisiones. Participativo, que todas las personas que requieren conocer del indicador lo conozcan, sepan que son responsables de la información, que sepan que son responsables del seguimiento y de la evaluación del mismo. Que los datos básicos, toda la información que requiero para el cálculo del indicador sean de fácil obtención, es decir, que esa información está disponible y que no sea información privada o secreta bajo la cual yo no puedo hacer ningún tipo de emisión. Y finalmente que sea sensible, que realmente muestre cambios a través del tiempo. Esto es supremamente importante porque nosotros encontramos en nuestras entidades indicadores que a través de los años siempre han sido 0 o 100. Y vale la pena preguntarse si estos indicadores me están generando información valiosa o clave para la toma de decisiones o es simplemente un indicador que estoy midiendo para quedar bien. Por eso, algunos de los criterios o premisas a tener en cuenta en el momento de construir indicadores es que no debo medir atendiendo al criterio de quedar bien. Todos los tipos de indicadores que tienen esa tendencia a ser siempre 100 o a ser siempre 0, al fin de cuentas, si alguien le hace un seguimiento a ese indicador, no puede obtener información sobre la cual intervenir. Entonces son indicadores que hay que replantearse si realmente debo seguirlos midiendo, porque un indicador toma tiempo medirlo, o si efectivamente puedo medirlo de otra forma o agregarle alguna otra variable que me genere realmente una información clave o de valor. Evitar el diseño de indicadores que induzcan a resultados no esperados o incentivos perversos, famosos falsos positivos. Aquellos indicadores que para yo poder subir el resultado debo entrar en contravía de otras características que pueden ser más o igual de relevantes al mismo indicador que estoy midiendo. Un claro ejemplo es el número de alumnos sobre el número de profesores. Yo no puedo hacer la medición de un tipo de indicador de estos porque está diciendo que a mayor número de alumnos por profesor soy más eficiente con mis recursos. Y estoy dejando de lado un factor fundamental que es la calidad de la educación que está recibiendo ese alumno que hace parte de ese ciclo de estudio.
Asimismo, tenemos acá el ejemplo del número de comparendos sobre el número de conductores. Si quiero incrementar el recaudo por comparendos y el número de conductores se mantiene estable, es evidente que para lograr esta meta yo debo aumentar el número de comparendos. Y esa no es la finalidad de una Secretaría de Movilidad o de Tránsito. Tercero, medir no garantiza el éxito de una actividad, sino que por el contrario evidencia los atributos que hemos decidido monitorear. Nuevamente, indicadores que siempre muestran 100 o a veces en ocasiones muestran más de 100, vale la pena replantearlos en nuestras organizaciones. Vale la pena entrar a revisar si realmente son indicadores que debo medir, si la fórmula está adecuada o si el objetivo del indicador está claramente definido. ¿Por qué? Porque la esencia y existencia de un indicador solo se da y se justifica si éste sirve para la toma de decisiones. Un dato o un indicador que a través de los años ha sido siempre 100, muy seguramente no va a ser tenido en cuenta para la toma de decisiones. Los indicadores deben mostrar información clave, información crítica donde yo pueda intervenir. Y es importante que esto comencemos a replantearlo en cada una de nuestras entidades, no solo a nivel nacional, sino territorial. En nuestra guía actualizada del año pasado, hablamos de unos indicadores que van de un nivel macro a un nivel micro. El nivel macro, en nuestro caso, es esa visión de país que tenemos, que se ve reflejada en la misión y visión de cada una de las entidades. De allí, estas entidades obtienen sus objetivos institucionales, pasando luego a los objetivos de los procesos misionales para terminar con los objetivos de los procesos operativos de apoyo. Entonces tenemos indicadores de resultados intermedios, de producto, de proceso y de insumo. Son indicadores que me muestran a mí las variables que yo debí utilizar para poder lograr algo. Pero la relación entre estas variables son los indicadores de los que vamos a hablar hoy, que son los famosos y conocidos indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad, calidad y economía. Los 5 tipos de indicadores que mencionaremos el día de hoy son esos, y que van relacionados directamente con la relación entre esa cadena de valor. Entonces tenemos que al relacionar insumos y procesos, determinamos indicadores de economía. Indicamos si logramos ahorrar en ese proceso o si ese proceso nos está generando un sobrecosto. Nos preguntamos cuántos recursos invertimos, cuánto personal trabajó en el proceso, cuánto nos ahorramos o seguramente cuánto fue el sobrecosto por alguna situación particular que haya sucedido en el uso de sus insumos. Al relacionar procesos y productos tenemos el indicador de eficiencia, que me permite a mí revisar los diferentes bienes o servicios ofrecidos por la entidad y medir el desempeño de la función administrativa. Es mirar si estoy eficiente, si estoy siendo eficiente en esos procesos, con el uso de esos recursos para lograr esos productos. Nuevamente, el tema de la eficiencia debo tener claro que no está determinado como una obligación para medirse en todos los procesos. Pasando a la relación entre productos y resultados, encontramos los indicadores de eficacia, donde yo determino qué tan eficaz es la generación de ese producto para el cumplimiento de ese resultado. Y de esta forma yo puedo determinar que al final de la cadena de valor se encuentran 2 de los más importantes indicadores: el indicador de efectividad y de calidad. El indicador de efectividad mide impacto de las diferentes planes, programas o proyectos que yo como entidad estoy realizando. Pero esta evaluación de efectividad o de impacto toma tiempo. Es un indicador que se mide en el mediano y largo plazo. Ese indicador que debe tener en cuenta aquellos resultados intermedios o resultados finales del desarrollo
de esos programas y proyectos. Y el tema de calidad se mide mediante el nivel de satisfacción del servicio. Una de las herramientas que yo utilizo para medir ese nivel de satisfacción son las encuestas. Entonces, la mayoría, si no es que todos los procesos que requieran tener un indicador de calidad, deben tener asociada una herramienta para poder obtener esa información de satisfacción. Y esa herramienta es una encuesta, mediante la cual los diferentes usuarios me van a decir si se sienten realmente satisfechos con el servicio recibido. La calidad se mide en el corto y mediano plazo, el impacto o la efectividad en el mediano y largo plazo. La economía, eficiencia y eficacia pueden ser indicadores de corto, mediano o largo plazo, dependiendo del objetivo del proceso y del indicador. La primera tipología, los indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia, ¿qué buscan? Buscan relacionar los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los procesos. Un ejemplo, ¿cuánto me está costando a mí un programa de becas versus los beneficiarios que yo estoy teniendo? ¿Cuántos inspectores y cuántas inspecciones estoy realizando? ¿Cuántos me está costando las auditorías y cuántas auditorías estoy realizando? ¿Cuánto me está costando cada kilómetro de carretera y cuál es el total de kilómetros de esa carretera construida? El número de expedientes resueltos por periodo y el total de personal asignado. Aquí vale la pena hacer alguna aclaración. Para este tipo de indicadores, yo preferiblemente siempre voy a requerir una línea base. Un ejemplo, número de inspecciones sobre el número de inspectores. Si yo tengo que a través de los años 5, 6, los años en los que yo tenga información, la línea base, que es el promedio de esos años, me determina a mí que un inspector puede hacer 5 inspecciones al mes, yo voy a basar mi análisis en esa línea base, determinando que si mi cálculo del indicador me da solamente 2 inspecciones por mes, debo entrar a revisar el por qué, a sabiendas que yo siempre había logrado obtener 5 inspecciones. Asimismo ocurre con número de expedientes resueltos por periodo y el total de personal asignado. En muchas ocasiones nuestras entidades tienen picos de gestión. Esos picos de gestión se deben ver reflejados en los indicadores, de tal forma que yo pueda determinar la acción a llevar a cabo para poder en algún momento realizar un plan de choque, a sabiendas que en ciertas épocas del año se incrementa la demanda de esos expedientes. La línea base es fundamental siempre y cuando yo tenga datos históricos. Si yo llegase a crear un nuevo indicador con nuevos datos, evidentemente no tendré una línea base. Y por ende, pues debo plantear una meta que sea acorde a lo que se posibilita dentro de las limitaciones propias de cada entidad. Entonces, repasando, eficiencia es el uso, la relación entre el uso de los recursos y el grado de aprovechamiento de los mismos. Eficacia. Eficacia es el tema del cumplimiento. Cumplimiento. ¿Qué quiere decir cumplimiento? Si realmente estoy cumpliendo con lo establecido, con lo que me programé inicialmente. Estos indicadores llevan de forma inherente la definición previa de objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo antes de formular un indicador de eficacia debo tener claro la meta que yo quiero cumplir. Pero hay aquí una temática importante. Muchos de nuestros indicadores tienen como meta 100%. Y al hacer la medición nos da 100%. Y llevamos 7 años haciendo mediciones de indicadores que nos dan 100%.
con una meta del 100% y nos da un cumplimiento absoluto. Pero si entramos a revisar niveles de eficiencia, niveles de efectividad, nivel de economía o de calidad, puede ser muy seguramente que estemos dejando de lado variables importantes a la hora de establecer esa relación entre las variables. Por eso se sugiere que este tipo de indicadores de eficacia tengan de alguna manera relacionados claramente. ¿Qué productos y servicios entrega por hora? Los usuarios a quien se dirige, los objetivos principales o estratégicos que se quieren llevar a cabo, las metas concretas con las cuales hacer el seguimiento. ¿Para qué? Para poder establecer esos indicadores con base en cobertura, focalización o capacidad de cubrir la demanda. Cobertura es qué tan capaz soy yo como proceso o entidad de cubrir la demanda total. Un ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene como demanda total todas las entidades públicas a nivel nacional. ¿Qué tan capaz es la función pública de llegar a todas y cada una de esas entidades? Yo puedo medir ese aspecto mediante un indicador de eficacia en temas de cobertura. Ahora bien, en temas de focalización, es mirar si realmente estoy llegando a la población objetivo que previamente establecí. Si estoy llegando a los jefes de control interno, a los jefes de planeación, en mis capacitaciones, si estoy llegando a los alcaldes, a los gobernadores o a las personas que realmente requieran de ese producto o servicio que estoy ofreciendo como entidad o proceso. Y la capacidad de cubrir de la demanda es el tema de qué parte de la demanda real que se enfrenta está siendo satisfecha. ¿Cuál es la diferencia con cobertura? Cobertura es toda la población. La demanda son aquella pequeña población que me está solicitando todo el tiempo servicios o productos a mí como entidad. Me está demandando. Y muy seguramente, si no soy capaz de cubrir la demanda, pues no tendré los medios suficientes para lograr una real cobertura. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos respecto a cada uno de estos indicadores. En temas de cobertura, habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque sobre la población total proyectada en vivienda particular. ¿Hasta cuánta de esa población yo estoy llegando con el servicio de agua? El número de beneficiarios y el universo de beneficiarios. Recuerden que aquí es la población total. Mientras que la capacidad de cubrir la demanda, tal como lo menciona acá, uno de los ejemplos, número de expedientes resueltos en el periodo sobre el número total de expedientes ingresados. Este tema de capacidad de cubrir la demanda me permite a mí establecer también cargas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que con esos famosos picos que yo tengo de ciertas épocas del año donde me entran mucha demanda de solicitudes, yo puedo establecer planes de contingencia para volcarme exclusivamente al cumplimiento de ese objetivo. Un tema de focalización que aquí mencionas es el número de jefes de área capacitados sobre el total de personas capacitadas. Suele pasar en las entidades, especialmente en temas de planes de capacitación, que si yo midiera solamente cumplimiento de capacitaciones realizadas sobre capacitaciones programadas, pues me da 100. Pero si yo miro efectivamente a quiénes llegó esa capacitación, muy seguramente me encuentro que muchas de las personas que está tomando la capacitación no la requiere, no está interesado o no la necesita. Y es allí donde la focalización comienza a jugar un papel fundamental. Por eso este tema de cumplimiento tenemos que ir más allá de mirar el programado contra el cumplido, sino realmente entrar a revisar si efectivamente estoy cumpliendo con esas características de capacidad de cubrir la demanda, focalización y cobertura. Los indicadores de efectividad son los indicadores más complejos de medir, porque lo que busca es involucrar la eficiencia y la eficacia. Pero una aclaración, el yo ser eficaz y el yo ser eficiente
no significa que soy efectivo. La suma de los dos no da efectividad, pero la efectividad sí debe cumplir con requisitos de eficiencia y eficacia. Porque aquí lo que estoy buscando es medir o un resultado intermedio o un resultado final. El resultado intermedio, definido como los cambios en el comportamiento o estado o certificación de los beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios. Un ejemplo muy sencillo es el incremento de este porcentaje de alumnos egresados del nivel superior, luego de implementar un programa para evitar la deserción escolar. O el crecimiento de la recaudación a través del portal web, luego de implementar una política sobre socialización de la herramienta en los diferentes municipios asociados a mi departamento. Un resultado final, que ya es un resultado y es un tema de impacto de muy largo plazo, mide los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios. El ejemplo, un nivel de nutrición o desnutrición luego de aplicar un programa de alimentación sana. Al aplicar un programa de alimentación sana, yo puedo medir este impacto de nutrición mucho tiempo después. No lo puedo medir ni al mes, ni a los 3 meses, ni a los 6 meses. Porque realmente el impacto de estos programas es de largo plazo, cuando hablo del resultado final. Otro ejemplo que mencionan acá es la tasa de accidentes fatídicos en las carreteras luego de implementada una señalización de tránsito. ¿Qué busca la señal de tránsito? La señalización de tránsito busca reducir los accidentes fatídicos. Si la tasa de accidentes fatídicos se me incrementa, pues hay que revisar cuál es el problema que está sucediendo con esa implementación de señalización. Un ejemplo más claro que tenemos acá, como resultado intermedio, es el porcentaje de niños de 3 a 6 años matriculados que logran terminar la enseñanza preescolar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente puedo medir este indicador, ¿sí?, luego de que el niño realmente termina ese ciclo básico de enseñanza. Ahora bien, ese es un resultado intermedio, pero el resultado final es qué porcentaje de esos niños que terminan esa enseñanza preescolar realmente logran el manejo de habilidades básicas en lectoescritura. Y la pregunta es, ¿qué requiero yo para poder medir resultado? Cuando hablo de resultado final, yo debo hacer o debo establecer una herramienta que me permita a mí obtener la información. El resultado intermedio lo mido mediante estadísticas. El resultado final lo mido mediante encuestas, pruebas o evaluaciones. Otro resultado final que encontramos ahí, el porcentaje de padres y madres satisfechos con la educación impartida. ¿Cómo puedo establecer eso? Mediante una encuesta. La estadística me dice cuántos niños se graduaron, pero la encuesta y la prueba me permiten medir si realmente aprendieron habilidades básicas de lectoescritura y si los padres y madres de esos niños están satisfechos con la educación. Y es allí donde yo puedo comenzar a intervenir como líder de proceso, a revisar cuáles son los factores claves para el logro y cumplimiento de este tipo de indicadores. Nuevamente, y soy reiterativo en el tema porque es que es necesario entenderlo. Los indicadores de impacto no son indicadores que se miden tan pronto yo realizo la acción. Son indicadores que yo debo darle tiempo para poder contar con la información suficiente y poder determinar si realmente cumplí o no con lo que yo esperaba. Tenemos los indicadores de economía, que permiten medir la capacidad de las entidades para producir, administrar, focalizar y destinar los recursos financieros disponibles de la forma más adecuada y conveniente. ¿Qué busco con esto? Revisar claramente si hay sobrecostos o ahorros. Son dos palabras claves para el indicador de economía. Costo adicional o ahorro. Porcentaje de recaudación, porcentaje de recursos privados, tal como mide el ejemplo ahí,
porcentaje de recursos públicos, porcentaje de inversión, todo el tema de recursos financieros, de dinero y capital, está relacionado casi que directamente con este tipo de indicadores. Un indicador que mostramos acá y que evidentemente puede ser medido por las entidades de forma muy sencilla, es el aumento de costo por errores o incumplimientos en los contratos. ¿Cómo mido el aumento de los costos? En el momento en que alguien me incumple un contrato, yo debo, pues evidentemente tengo una cláusula que me dice un tema de incumplimiento, pero muy seguramente la cláusula me da un valor monetario. Pero yo puedo determinar cuánto le cuesta a la entidad volver a reabrir el proceso de contratación. Y ese es un aumento en los costos por esos tipos de errores o por esas, digamos, cancelaciones de contrato previo a finalizar el mismo. Ahorros realizados en contratos y propuestas a partir del uso de técnicas de innovación de compras. Muchas entidades realizan adquisición de software para el manejo contable o para el manejo de alguna parte específica de su entidad. Hay que ser cuidadosos y revisar claramente si realmente la adquisición de este software me va a generar ahorros. ¿Qué puede ocurrir? Que en los primeros meses me genera unos costos adicionales por temas de capacitación, pero a mediano plazo me pueda generar unos ahorros mayores que puedan cubrir esos sobrecostos. Eso lo determino ¿cómo? Con un indicador de este tipo, un indicador de economía. ¿Cómo puedo medir yo el ahorro? Mirando el tema de cuánto tiempo antes me gastaba yo realizando una actividad y cuánto tiempo me gasto ahora. Porque puede ser en temas de ahorro también de tiempo, no solamente de recursos. Los indicadores de calidad, supremamente importantes en todas y cada una de las entidades que tengan una relación directa con un usuario. Normalmente los indicadores de calidad que nosotros medimos es el tema de percepción de usuarios. Pero para medir ese indicador, al igual que para medir el tema de resultado final o de impacto final, requiere una herramienta y la herramienta es una encuesta. Pero también puedo mirar el tema de accesibilidad, de oportunidad y de precisión. Y aquí ustedes pueden observar algunos de los ejemplos. Porcentaje de contratos con uno o más errores por revisiones externas en temas de precisión, en temas de accesibilidad, porcentaje de población cubierta por los servicios de atención móvil, porcentaje de personas que cuentan con cuenta bancaria, en temas de oportunidad, porcentaje de respuestas a los usuarios antes del cumplimiento de los términos de ley, porcentaje de autorizaciones médicas especiales en menor tiempo al límite establecido. Estas 4 características de calidad yo las puedo medir en los diferentes servicios bajo parámetros claros de percepción y bajo parámetros e información clave, precisa y clara. Una sugerencia, cuando yo mido percepción, des en cuenta acá que dice porcentaje de satisfacción de los usuarios frente a la prestación de servicio respecto al total de encuestados, no al total de atendidos. Porque no todas las personas que yo atiendo me diligencian la encuesta de servicio. Si yo lo hago respecto al total de atendidos, estoy subvalorando mi indicador. Y muy seguramente la percepción de los usuarios me va a dar muy baja. Definiendo estos tipos de indicadores debemos pasar claramente a establecer cómo los construyo. Teniendo claro y aclarando primero que no todos los procesos de una entidad debe tener las 5 tipologías de indicador. Es más, habrán procesos que solo tengan un indicador de una tipología o 2 indicadores de 3 tipologías diferentes. ¿Quién define esto? El líder del proceso con su equipo de trabajo teniendo en cuenta el objetivo del mismo. Por eso, para la construcción de los indicadores, el primer paso es establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. ¿Qué significa esto? Revisar la misión, la visión, los objetivos institucionales y el objetivo de mi proceso.
De esta manera yo establezco las áreas de desempeño relevantes a medir. Y puedo comenzar ya a visualizar qué tipo de indicador es el que mejor se acomoda a mis necesidades. Esta es como la conformación principal de esa base de datos. También debo preguntarme con qué información cuento. Yo puedo querer medir el tema de cobertura en temas de población de discapacidad, pero si en mi territorio, en mi municipio, en mi departamento no hay un censo que me permita a mí determinar claramente el número de personas en condición de discapacidad, voy a comenzar a hacer validaciones de datos sobre supuestos. Y esos supuestos me pueden generar a mí problemas. Porque puedo estar o subvalorando el indicador o sobrevalorando el mismo. Por eso las fuentes de información también son supremamente importantes. Tan pronto tengo claro el objetivo de lo que quiero medir, el área o el proceso que quiero medir, formulo el nombre del indicador y describo la fórmula de cálculo. Valido los indicadores aplicando una serie de criterios técnicos, recopilo la información, establezco las fuentes de datos o los medios de verificación de esa información, establezco las metas de ese indicador, unos supuestos, que son supuestos relacionados con la medición del indicador, que lo veremos ahorita más adelante, hago un monitoreo y evaluación del indicador y lo comunico e informo a todos los que estén relacionados directa o indirectamente con la medición de este indicador. Claramente, yo tengo que establecer las definiciones estratégicas como referente para las mediciones, tener en cuenta la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los planes de acción, la planeación, los diferentes planes, programas y proyectos que yo tengo. Y de ahí yo determino las áreas de desempeño relevantes a medir. Entonces aquí yo debo preguntarme, ¿cuántos indicadores debo construir? Y es importante nuevamente entender que esto no debe convertirse en una piedra en el zapato para la gestión. Y es nuevamente importante revisar esos indicadores que siempre han sido 100, que siempre han sido 0, si realmente vale la pena seguirlos midiendo, o si le voy a agregar otra variable que le permita al indicador poder darme información clave o crítica, o si no simplemente mirar el tema de la fórmula de cálculo o en última la eliminación del mismo. Para formular el nombre del indicador y describir la fórmula de cálculo, yo tengo dos elementos primordiales: el objeto a cuantificar y la condición deseada del objeto. Número de peticiones que es reclamo respondidas oportunamente. La condición es oportunamente. Yo debo definir claramente qué significa oportunamente. Oportunamente es 5 días antes de la fecha de vencimiento por ley, oportunamente es 10 días antes, oportunamente es como fecha máxima el periodo de ley, oportunamente es que no tenga vencimientos sin importar la fecha. Eso debo determinarlo claramente en la ficha del indicador. El objeto a cuantificar, pues efectivamente se da ese número de peticiones, quedas y reclamos. Pero también debo tener en cuenta que para formular el nombre del indicador debo ser claro, preciso y autoexplicativo. Hay indicadores que a mí no me dicen nada por sí solos como el nombre. Un indicador como número de políticas formuladas en el año no es un indicador, comenzando por ahí. Es un dato. Y muy seguramente en muchas entidades ese está siendo tratado como un indicador. Un indicador en su nombre, ¿sí?, debe permitirle a cualquier persona entender que mide ese indicador. Si yo digo nivel de satisfacción del usuario, cualquier persona interna o externa que lea el nombre de ese indicador va a saber qué busca ese indicador, qué mide. Pero si yo digo peticiones, quejas y reclamos respondidas en el plazo máximo de cumplimiento establecido en la norma, quizás complejizar de tal forma el nombre del indicador no le permita a un ente externo saber claramente qué medición se está haciendo. Y los entes externos en sus auditorías en muchas ocasiones revisan los indicadores y la percepción que se llevan es que como no los entienden, están mal. Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa.
Cumplimiento del PIC. ¿Qué es PIC? Cumplimiento del PAC. Incumplimiento en temas de PEC. Todas las siglas que yo use en un nombre de indicador, debo explicarlas para que pueda ser sencillo de entenderlas para quien las lee. El nombre del indicador debe permitir por sí solo saber si es ascendente o descendente. Si yo hablo del nivel de satisfacción, claramente estoy diciendo que pues lo que busco es que cada vez sea mejor el nivel de satisfacción, o sea, un indicador ascendente. Si yo hablo de inoportunidad en la entrega de X, Y o Z producto, lo que estoy buscando es que cada vez sea menos inoportuno, por ende, sea descendente. Cumplimiento. Cumplimiento es buscar el mayor cumplimiento. Satisfacción. Toda esa serie de variables yo debo colocarlas en el nombre para poder que, nuevamente, cualquier persona que lo lea sepa cuál es la tendencia que busca ese indicador. ¿Qué debo tener en cuenta para la fórmula del cálculo? El sujeto y el verbo. Entonces tengo como nombre número de kilómetros de red vial nacional construidos, ¿sí? Cumplimiento en la programación de los kilómetros de red vial nacional construidos para el periodo 2015. Ese es el indicador. Tengo un sujeto y tengo un verbo. Kilómetros construidos. Aumento en los cupos de educación superior generados para la vigencia 2016. Tengo un sujeto y tengo un verbo. Y así sucesivamente comienzo a determinar que estos son los elementos que tienen que estar en la fórmula de cálculo y que tienen que estar muy seguramente en el objetivo y en ocasiones en el mismo nombre del indicador. Ahora bien, yo tomo ese verbo que tengo, construir en este caso, tomo el sujeto, 35 kilómetros de red de bien nacional, invierto el orden, kilómetros de red bien nacional, conjugo el verbo en participio, construidos, y comienzo a determinar con esto la fórmula de cálculo. Si lo que yo busco es construir 35 kilómetros de red vial nacional, esa es mi meta. ¿Cómo mido el indicador? El indicador puede ser kilómetros de red vial nacional construidos en Santander sobre el total de kilómetros de red vial nacional programados. O kilómetros de red vial nacional construidos en Santander sobre el total de kilómetros de red vial nacional construidos objetivos en Santander. ¿Cuántos buscaba yo? 35. ¿Cuántos construí? 33. La división me va a dar menos de un 100%. ¿Estoy diciendo que hay un incumplimiento? No. Lo que estoy diciendo es que falta algo para terminar de cumplir. Aquí también tenemos que comenzar a manejar un lenguaje un poco diferente. Recuerden, esto tiene que darme información valiosa para yo poder tomar decisiones. No le puedo decir, entonces usted está incumpliendo, sino usted tiene algunas fallas en el cumplimiento de su meta. El manejo del lenguaje es sumamente importante al momento de analizar un indicador. Porque por eso es que establecemos indicadores de 100% o indicadores de 0%. Porque no nos gusta ver palabras como incumplimiento, ineficiencia, ineficacia, inefectividad, baja calidad, muy costoso, sino que si manejamos otro tipo de lenguaje comenzamos a ver que muy seguramente ese indicador no solo me va a dar información clave, sino que me va a servir para la toma de decisiones. Validar los indicadores explicando criterios técnicos. ¿Qué criterios técnicos? Que estén vinculados a la misión. Estoy midiendo el indicador para una corporación autónoma regional. Perfecto. La misión de la corporación autónoma regional seguramente será pues el tema de investigación y el tema pues agrícola, agropecuario. Si yo mido un indicador sobre cuál es el impacto de un software que se encarga de hacer medición en el suelo, quizás esté vinculado directamente a la misión y al objetivo estratégico de la misma.
Pero si yo hago la medición de cuál es el impacto del cambio en temas de tendencias en redes sociales frente al proceso de navegación de colonizadores españoles en 1492, muy seguramente no tiene nada que ver con mi misión. Y lo puedo medir, pero no tiene ningún impacto directo sobre el cumplimiento de la misma. La confiabilidad de la información es supremamente importante. Recuerden desde el principio que les mencionaba. Lo ideal al medir un indicador es que yo tenga toda la información a la mano, que yo no dependa de terceros, que esa información sea válida, sea confiable, que yo la pueda tener claramente establecida, que tengo fuentes de información robustas, yo pueda de ahí sacar la información y que no tenga la excusa es que no me la enviaron, la pedí, nunca me la entregaron y por ende no pude medir el indicador. Un criterio técnico importante también es tener identificados a los responsables por el cumplimiento del el diligenciamiento y análisis del indicador. Veremos más adelante la ficha técnica del indicador, donde está establecido un líder operativo y un líder estratégico. El líder operativo es aquel que se encarga de diligenciar la ficha, de alimentar la ficha. El líder estratégico es el que delega a ese líder operativo, pero es en cabeza del líder estratégico donde seguramente se determina la responsabilidad del cumplimiento o no de ese indicador. Que estén dirigidos a prioridades que reflejen realmente una gestión integrada, que si yo puedo medir eficiencia, eficacia, calidad y economía, sepa en qué ámbito hacerlo, sepa que no todos los procesos deben tener los 5 tipos de indicadores y sepa explicar claramente ese indicador, el por qué lo voy a medir. Y que sea útil. Realmente que sea útil. Que realmente lo utilice. Que me sirva de algo. Hay que romper ese paradigma de que el indicador lo hago simplemente por cumplir. Porque es que el indicador es una herramienta importante. No solamente para el tema de liderazgo estratégico, sino también para evaluación y seguimiento. Para el tema de saber en qué debo mejorar y cómo puedo hacerlo. Recopilar los datos y establecer las fuentes de los datos o medios de verificación. Identificar todas las fuentes de información a las cuales yo tengo acceso. Estadísticas, páginas de internet, llamadas, correos electrónicos, encuestas de servicio, encuestas de calidad, todo lo que a mí me sirva como fuente de información para la medición del indicador, debo tenerlo claramente establecido. Establecer metas. Las metas deben ir en concordancia con los objetivos que se desean conseguir con el desarrollo del programa y los proyectos establecidos por la entidad. Especifica una fecha tope o un periodo de cumplimiento. ¿Qué sucede acá? Se sugiere, ¿no? Aquí no vamos a entrar aquí en el conflicto, es que nos dijeron que no podemos. Se sugiere que las metas no sean 0 o 100%. ¿Por qué? Porque siempre puede ocurrir una situación externa a nuestra entidad que nos impida el cumplimiento completo de la meta y nuevamente nos vamos a ver abocados a un tema de que no estamos cumpliendo con lo que en algún momento decidimos llevar a cabo. Por factores totalmente externos. Las metas deben tener claridad absoluta y una relación directa con la línea base. ¿Qué significa esto? Si mi nivel de cobertura siempre ha sido durante los últimos 10 años 30%, yo no puedo esperar pasar de un 30 o un 70% en un año. Es una meta excesiva que muy seguramente lo que va a hacer es o generar un cumplimiento a medias o generar un incumplimiento total. Porque mi cobertura muy seguramente aumentará un 5 o un 10% más. Las metas deben ser robustas, efectivamente, y deben buscar de alguna manera retarnos, pero deben ser metas realistas. Y para yo mirar la realidad, miro la línea base, miro esos datos históricos que yo tengo. Establecer supuestos, considerar aspectos tales como aquellos que no se controlan por parte de la institución, tema de, pues, si hubo un vendaval y
destruyó la mitad de mi archivo documental, pues hay un tema ahí complicado del que yo no puedo medir cuál es el tema de pérdida de recursos, porque hay una situación incontrolable, que es un tema climático, variaciones de tipo de cambio de determinados precios, aprobaciones de procesos por entes externos y flujos de recursos internacionales. Si yo coloco un indicador que dependa de un tercero, de un ente externo, y el ente externo no cumple, el incumplimiento no va a ser para el ente externo, sino va a ser para mí. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de establecer la fórmula, el nombre del objetivo y las fuentes de información nuevamente. ¿Quién hace la alimentación del indicador? Una persona, ¿sí?, que sea definida por parte del líder del proceso debe alimentar el indicador. Esa misma persona puede evaluarlo, puede analizarlo. ¿Quién realiza un segundo monitoreo de evaluación? La oficina de planeación. ¿Y quién puede realizar un monitoreo de evaluación secundario? La oficina de control interno. Yo puedo mirar si realmente se está llevando a cabo puntualmente el diligenciamiento en la ficha de indicador de los diferentes datos. ¿Con qué periodicidad yo debo medir el indicador? Esa periodicidad la defino como líder del proceso. Los indicadores de calidad de satisfacción del usuario, yo debería medirlos con la menor periodicidad posible. Un mes, 2 meses. Porque un indicador de calidad de un año, en ocasiones me está dando información un poco ya casi inoportuna, donde ya no puedo tomar acciones al respecto. El monitoreo se establece para periodos específicos de tiempo. Hay indicadores que yo alimento de forma semanal, trimestral, mensual, semestral, anual, cada 2 meses, eso lo define el proceso y de ahí sale el tema de la evaluación y el monitoreo. Y no menos importante, la comunicación e información de los indicadores para cada uno de los procesos. Situaciones como solicito información y la persona no tiene ni idea que ella tiene que tener la lista, lo que va a permitir es que haya retrasos en la alimentación del indicador. De que si yo no cuento con esa persona y es la única persona que tiene la información a la mano, no voy a poder alimentar el indicador adecuadamente. De que si yo no tengo establecido claramente para qué mido ese indicador y no lo comunico a la entidad misma, la entidad misma no va a saber ni siquiera qué indicadores de gestión tiene. El proceso no los va a conocer. Y nosotros como servidores nos vamos a ver totalmente ajenos a esta labor. Pero cuando vengan los entes de control a revisar los indicadores, se van a dar cuenta que el responsable es la persona X, que ya no se encuentra en la entidad. El líder Y, que ya no se llama líder Y, sino se llama líder Z porque hubo una reestructuración en la entidad. Pero yo como no comuniqué e informé esto, pues nunca me di cuenta de los posibles cambios que tuvieron que haberse presentado al momento de actualizar esa ficha de indicador. ¿Cómo interpreto los indicadores? La interpretación de los indicadores depende mucho, primero, del tipo de indicador, segundo, de la meta, tercero, la línea base. Dependiendo de qué meta tenga, dependiendo de cómo se comporte el indicador, yo puedo decir si realmente estoy o no cumpliendo con la meta establecida. Dependiendo de la línea base que yo tenga, con base en esos datos históricos, puedo determinar claramente si estoy en contravía o en la misma dirección del indicador. Y aquí comienzo a revisar claramente qué debo hacer y por qué debo hacerlo así. Hay dos tendencias, una tendencia a la maximización y una tendencia a la minimización. La tendencia a la maximización es cuando el indicador tiene un comportamiento creciente, es decir, que aumenta a medida que pasa el tiempo.
Una tendencia a la minimización, pues es lo contrario, cuando el indicador muestra un comportamiento que va disminuyendo con el tiempo. Con el tiempo yo busco la menor cantidad de quejas y reclamos, pero con el tiempo yo busco la mayor satisfacción del usuario. Con el tiempo yo busco cada vez responder en menos tiempo, pero con el tiempo yo busco también cubrir la mayor cantidad de población. Estas tendencias están definidas claramente por la meta y están definidas claramente por el nombre del indicador. Recuerden que el nombre del indicador me debe decir si yo busco que suba o que baje. Y esta, pues, es la ficha técnica del indicador que se les enviará a ustedes. ¿Sí? Con la presentación. Una ficha muy sencilla, donde lo que ustedes encuentran es el objetivo del indicador, el nombre del indicador, el tipo de indicador, la línea base, la meta, el plazo de cumplimiento, la vigencia de cumplimiento, la unidad de medida, la frecuencia con que debo alimentar y medir el indicador, la meta de vigencia, que es diferente de la meta objetivo. ¿Por qué? La meta de la vigencia se refiere al tema de la frecuencia. Si yo estoy midiendo un indicador mensualmente, voy a tener una meta por el mes, pero el indicador puede tener un objetivo de forma anual. Lo que les decía, responsable de medición, responsable de análisis, los posibles actores interesados en el resultado, que pueden ser los mismos procesos o agentes externos, como entes de control, las fuentes de información, la fórmula de cálculo, el comportamiento del indicador, y pues tenemos el análisis, las observaciones, y si requiero alguna acción de tipo correctiva, preventiva o de mejora. Esta ficha es una ficha que debe adaptarse dependiendo del tipo de indicador, dependiendo del tipo de proceso y la entidad. Pero es una ficha marco que les puede llegar a servir como una herramienta importante a la hora de establecer sus indicadores de gestión, que cumplan evidentemente con ese propósito de tomar decisiones. Como ustedes se pueden dar cuenta, es un tema muy extenso. Un tema que pues yo los invito a que revisen la guía que está colgada en nuestra página de internet para poder tener mayor información. Pero es un tema que hemos venido trabajando desde el año pasado con cierta rigurosidad, a fin de poder brindar la atención técnica a todos y cada uno de ustedes en la identificación, análisis y seguimiento de este tipo de herramientas. De mi parte, los invito nuevamente a que revisen la guía, revisen la ficha, a que revisen sus indicadores de gestión y que hagan unas pequeñas mesas de trabajo para poder establecer si lo que estamos midiendo es lo que debería medirse. A continuación, yo quiero darles a ustedes las palabras para que me digan si tienen alguna duda, sugerencia, petición. Esperemos que no queden reclamos. Entonces, de esa manera, pues... Vamos a pasar todas las regionales para, si tienen alguna inquietud o consulta, pueden realizarla por medio del micrófono. Vamos dando paso a la regional que desee preguntar. Regional a regional, entonces le abriremos el micrófono para que puedan indicarnos si tienen alguna duda o alguna sugerencia al respecto. Entonces, les doy la palabra a ustedes para que me cuenten. ¿Alguna regional tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, sugerencia, situación particular que nos quieran comentar? Aprovechen que este espacio está abierto para ustedes. ¿Ninguna regional? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va en cuanto a los indicadores que quieren cumplir los planes de acción o algún plan específico.
¿sí? Esos indicadores van de cumplimiento al 100% a la meta o cómo los llevaría uno. En la actualidad nosotros, digamos, en el plan de acción lo que tenemos es, lo revisamos, tenemos el indicador es darle cumplimiento al 100%, ¿sí? La meta pues es darle cumplimiento al 100% al plan de acción. Lo revisamos de manera trimestral, hacemos como una visita al proceso de planeación estratégica, que son los que se encargan pues, de mirar el cumplimiento de ellos. Y el avance de nosotros sería darle el 100% en el trimestre al indicador o cómo lo llevaría uno ahí. Los indicadores de cumplimiento que están definidos por norma o por ley, debo dejarlos tal como están. Lo que me permite a mí mirar el indicador es el avance que tengo mes a mes o de forma trimestral o de forma, digamos, diaria, para ver si al final de ese periodo de cumplimiento que yo tengo, de ese plazo de cumplimiento, logro llegar a ese 100%. Hay indicadores de cumplimiento de norma o de ley, como les menciono, digamos, en planes de acción, de lograr el 100% de escuelas atendidas, no sé, de centros de atención mejorados durante los 2 próximos años. Efectivamente, lo que yo voy a medir es si efectivamente logro cumplir en estos 2 años ese 100%. Pero ¿cómo lo mido? Lo mido mediante una medición periódica. Yo no puedo esperar a los 2 años para medir el total de cumplimiento. Si no, no estaría tomando realmente decisiones al respecto y nuevamente estoy haciendo un indicador que solo me está dando un cumplimiento por cumplir, pero no me está definiendo dónde debo tomar acciones correctivas o preventivas para lograr ese cumplimiento en ese plazo que me establecí. Eso, digamos, es como una de las situaciones que más se presentan, pero el indicador me debe servir para eso, para yo poder mirar ese avance y qué tan bien voy. Porque si yo tengo una meta de 100% para 2 años y faltan 6 meses y solo llevo el 30%, pues algo pasa ahí. Y yo me voy a dar cuenta de que muy seguramente no la voy a poder cumplir. Debe prender el micrófono. Otra pregunta, perdón. Ningún indicador puede ser una cifra numérica, por ejemplo. El indicador es de eh, mejoramiento de bases a personal docente, por ejemplo, ¿sí? En donde lo vamos a medir mediante capacitaciones o charlas específicas que ayuden al docente pues a capacitar sus clases o cualquier cosa en ese sentido. El indicador podría ser un número, no, se hicieron tantas capacitaciones, entonces lo podríamos medir frente a la meta serían 4 o 5 capacitaciones o charlas o congresos, o tocaría redefinir un indicador. Bueno, primero, antes de responderle, me gustaría saber de qué entidad nos está visitando, para poder hacer un ejemplo con base en eso. ¿De dónde? Debe iniciar No, el micrófono. el micrófono, Okay. por favor. Ya. Del IFIT, estamos en el Tolima, en el Espinal Tolima. Es un instituto de educación superior. Ok, bueno. Hay indicadores que, pues los indicadores me van a dar un número. O sea, no estoy diciendo, o sea, es diferente el resultado, que el resultado me dé un número, a decir que el número de capacitaciones es un indicador. El número de capacitaciones es un dato. Hasta ahí no tenemos nada. Si yo quiero mirar con esas capacitaciones si ha mejorado la evaluación docente, yo puedo establecer un indicador que relacione la cantidad de capacitaciones realizadas en un año sobre el avance o retroceso en las evaluaciones realizadas a mis docentes en un periodo lectivo. Eso me va a generar un número, 30, 50, 70, 80%. Ese número es el que yo debo analizar. Entonces el indicador efectivamente va a ser una cifra, pero el indicador atrás, digamos en esa caja negrita que tenemos ahí, donde se procesa la información, es la relación entre esas variables que yo tomo como fuentes de información. Un indicador que normalmente se utiliza para ese tema es realmente revisar el tema de la evaluación docente que se hace por parte de los estudiantes. Entonces, mirar si el profesor está avanzando o no en el cumplimiento de una meta. Pero la meta nunca va, digamos, manera a llegar al 5, a la perfección absoluta, porque siempre va a haber en algún momento, pues el estudiante
que es un poco, digamos, no tan amable, que no está dispuesto a calificar a su docente de la mejor manera posible por X o Y razón. Si yo le pongo una meta de 5 y lo evalúo y tiene que ser 5, pues voy a lograr de alguna manera es generar un incentivo perverso. Y es que el docente busque todos los medios posibles para lograr ese 5. Entonces, no llama asistencia, hace evaluaciones muy laxas y comienza a desmeritar un poco el tema de la calidad para lograr el cumplimiento de esa meta del 5, de esa perfección absoluta. No sé si tenga alguna otra duda. No, muchas gracias. Ok, a usted. Sí, muy buenas ¿Alguna tardes. otra regional? Sí, muy buenas tardes. Buenas Mocoa, tardes. ¿De dónde nos habla? de Mocoa. Sí, de Yopal. De Yopal. Sí, señor. Mire, Cuéntenos. la inquietud es la siguiente. ¿Qué tan efectivo es medir un indicador que depende de un ente externo de mi empresa? ¿Cómo cuál? Deme un ejemplo para yo Este, poderle... esto, yo trabajo en el hospital de Yopal, mido todo lo que son indicadores. Sí, señor. Medir un indicador que depende de pronto del cumplimiento de una EPS, ¿sí? Hacia la IPS. ¿Qué tan efectivo sería para la IPS, ¿sí?, medir ese indicador? Bueno, el tema del cumplimiento por parte de entes externos, y le entiendo muy perfectamente su pregunta, lo que me permite a mí es mirar aspectos críticos. ¿Hasta dónde yo puedo intervenir? ¿Hasta dónde yo le puedo decir a la EPS que tiene que cumplir? ¿Sí? ¿Hasta dónde yo le puedo decir a ciertos, digamos, entidades que el cumplimiento de ellos va atado a mi cumplimiento de misión? Es ahí donde yo, con esas medidas críticas de gestión, puedo realizar acciones administrativas enfatizadas o enfocadas a que los entes de control directamente revisen el cumplimiento de ese indicador que depende de esa entidad. En el tema, por ejemplo, digamos, seguramente cuando hacen algunos hospitales sus indicadores, ¿sí?, miran el tema de cuánto se demora la persona en ser atendida. En ocasiones eso también se le sale un poco de las manos al hospital porque depende mucho de la demanda y depende mucho de la cantidad de médicos que están asignados para cada uno de esos procedimientos asociados a la entidad como tal. El tema de urgencias en un hospital es sumamente complejo porque el tema de urgencias es muy variable. Hay ciertas épocas del año donde las urgencias son muy pocas, pero hay épocas del año donde son muchas las situaciones que se presentan de urgencias. Si yo mido el indicador en ese plazo establecido y lo mido con los mismos parámetros, puedo llegar a revisar claramente esos puntos críticos, esos picos donde debo tomar acciones al respecto. Y pueden ser no solamente acciones de colocar mayor personal, sino de colocar unas campañas de prevención. Si yo sé que en tal mes se me incrementó el número de consultas por intoxicación, por consumo de alimentos, pues debo hacer campañas seguramente para evitar que las personas se sigan intoxicando con alimentos en ese periodo de tiempo. Si yo tengo en su efecto que las personas que están llegando a las consultas odontológicas están requiriendo un tratamiento demasiado costoso porque no hay una prevención por parte del mismo paciente, pues debo enfocarme en campañas de prevención para que más adelante yo pueda seguramente decir que generé con esa campaña de prevención un ahorro en costos para el hospital mismo, dado que pues evidentemente ya no tengo que cubrir tratamientos altamente costosos, sino que puedo de alguna manera poder generarme unos pequeños ahorros con esas campañas que muy seguramente son menos costosas que un tratamiento de alta complejidad. El resultado final es que todos los indicadores que yo mida, que dependan de terceros, debe dejarlos establecidos claramente aquí en las observaciones de la ficha del indicador. Este indicador depende de tal. Y el cumplimiento de la meta, ¿sí?, debe ser en lo posible, y digo en lo posible porque pueden ocurrir situaciones, desligado totalmente de la gestión de un tercero. O sea, debe ser en lo posible desligado totalmente de la gestión de un tercero. Yo puedo medir ese indicador para mostrarle a la EPS, mire, usted está incumpliendo, pero no debo medir ese indicador para decir es que yo estoy incumpliendo.
Y no soy yo como hospital, sino es que la EPS me está incumpliendo a mí, por ende yo estoy incumpliendo. Sino decir a la EPS, usted está incumpliendo acá, ¿sí? Usted está incumpliendo aquí, es necesario que usted tome acciones al respecto. Pero si yo comienzo a depender de esa información de terceros y a medir indicadores con esa información de terceros, el incumplimiento va a ser para mí como entidad. Y las medidas a tomar como entidad, ¿cuáles serán? Que genera mayor presión, pero sí, eso funciona. Pero esa presión, ¿sí? Seguramente puede ser efectiva o no, dependiendo de esa entidad que tanto poder tenga. ¿Qué tanto poder tiene esa EPS, esa IPS, ese hospital, ese centro médico? Para poder generar esas acciones en esa vía de cumplimiento. Entonces el cumplimiento que hay siempre debe estar del ligado del tercero. Casi siempre del ligado del tercero preferiblemente. Si yo quiero mostrarle la EPS incumplimiento, se lo muestro por un lado, pero mi indicador debe ser por otro lado, preferiblemente. Muy bien, muchas gracias. Tengo otra Bueno, inquietud en cuanto a los señor, indicadores. Sí, tengo otra inquietud acerca de los sí, indicadores que son anuales. Pues en lo que yo he podido aportar ahí en la IPS del hospital, he aconsejado no medir indicadores anuales, porque los indicadores anuales no me dan a mí una opción de mejoramiento. No sé, en cuanto a la experiencia que usted tiene, ¿qué indicadores podrían ser factibles medir anualmente? bueno. Que me den a mí una opción de mejora. Una cosa es el plazo de cumplimiento del indicador. Aquí hay que aclarar un poco. El plazo de cumplimiento puede ser anual. Al final del año yo quiero lograr el 40% de cobertura de niños menores de un año en temas de atención médica. El plazo de cumplimiento es un año. Pero la medición del indicador la va a hacer de forma mensual, de tal forma que yo pueda tomar medidas al respecto, mirando si efectivamente, como lo decía pues el anterior compañero, puedo lograr esa meta. Pero si yo llego al final del año y mido y digo, incumplí, pues lo que tengo que hacer es una acción correctiva para el próximo año, pero realmente yo podía haber evitado ese incumplimiento si lo medía periódicamente. Entonces, esos indicadores anuales, ¿sí? Seguramente son, digamos, una parte de una batería de un indicador mucho más grande, de un plazo de cumplimiento, por ejemplo, a 4 años. Así yo podía medir indicadores anuales, ¿sí? Yo estoy diciendo al final del año, mire, cumplí un 20%, el próximo año espero cumplir un 30% y el otro año espero cumplir el resto, ¿sí? Pero porque es un indicador de muy largo plazo. Pero un indicador que tiene un cumplimiento de un año, pues no tendría digamos, mucho sentido medirlo a final del año, porque no me va a dar acciones preventivas, sino netamente correctivas. Y lo que yo busco es prevenir más que corregir. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra regional? Buenas tardes, Buenas. soy de la Regional Meta. Básicamente para tocar el tema de los indicadores de impacto. Es Sí, decir, yo vengo de un instituto de tránsito departamental, donde obviamente pues tú lo tocabas al principio pues digamos en las diapositivas, cuando empezábamos la videoconferencia, precisamente hablabas de la pertinencia de lo que debe ser pertinente medir. Dentro de esto está precisamente pues los accidentes de tránsito, ¿cierto? Para ello la misma normatividad existente nos obliga pues a hacer unas inversiones en protección, en seguridad vial, ¿verdad? Pero cuando yo mido el impacto, no sé cómo medir el impacto, porque desde la oficina de control interno yo miro y no encuentro, digamos, los resultados de la campaña, no sé cómo medirlos, digamos, desde la parte operativa no sé cómo lo miden, entonces yo no puedo hacer un seguimiento general de que los recursos que estoy invirtiendo efectivamente pues sean eficazmente y eficientemente invertidos. Ay, fue madre. Aguanto. No, pues quedamos lindos.
no tenemos señal. Estaba hablando yo y se fue. Así fue ahora 8 días. Ahora 15. Yo no, estábamos ahí también y quedamos todos desconectados. Ahora sí. Pero es que parece que es desde allá. Es de Bogotá. Es Bogotá el que se desconectó? Sí, ellos, así pasó hace 15 días. Ellos quedaron fuera. ¿De qué manera Allá volvió. evaluamos un indicador de impacto cuando nuestro tema es una agencia pequeña, nuestros proyectos son de impacto nacional y no tendríamos la forma de obtener información de qué tanto, digamos, están los proyectos impactando a todo el país? Esa, no sé si también, bueno, pusimos allá también a ver si... Regional Meta, volvimos. Volvimos, nosotros nos fuimos. Volvieron entonces. Yo preguntaba el tema del impacto, básicamente, tanto el impacto en el resultado como en la inversión de esos recursos, o sea, sería como el doble impacto, ¿no? Entonces no sé cómo tomar el indicador. ¿Qué buscas con la inversión de los recursos? ¿Cuál es el objetivo de invertir esos recursos? Pues es reducir, básicamente pues tiene el objeto de reducir la accidentalidad y pues obviamente la mortalidad en accidentes de tránsito. ¿Y tú tienes acceso a esa información de accidentes de tránsito que se presentan, digamos, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses? Nosotros, en la medida que se lo requerimos a la Policía de Carreteras, pues ellos nos suministran la información. Digamos, ahora estamos haciendo la tarea mensual, antes la hacíamos trimestral, pues tenemos identificados qué municipios del departamento, digamos, nos producen mayor accidentalidad y obviamente mayor número de muertos frente al tema accidental, ¿verdad? Decidimos achicar los periodos en la medida en que se nos estaba convirtiendo como muy larga la medición, entonces digamos que logramos con la Policía de Carreteras mantener actualizada la información. Entonces, obviamente, pues yo hago seguimiento porque, pues, es decir, diríamos, pero es que no es un tema de control interno. Sí, puede que no sea un tema de control interno, pero uno, digamos, se busca unas tareas que nos conlleven al mejoramiento, ¿no? Porque, pues, en el rango a asesor que tenemos las oficinas de control interno, pues, obviamente uno asume no solo el tema de la auditoría, sino, pues, como el sector en sí mismo, ¿no? Pero el tema del impacto no lo he podido medir porque, a mi opinión, en lo que he visto, pues yo no estoy invirtiendo, digamos, efectivamente esos recursos. La verdad, no, yo no veo que si yo emprendo una campaña donde invierto X cantidad de recursos, yo no logro determinar en cuánto me reduce la accidentalidad o si la campaña mejor está siendo efectiva para el fin que me estoy proponiendo. Listo. Bueno, acá hay un tema puntual. Cuando yo realizo campañas de prevención, yo debo tener un dato, casi que me he hecho un dato obligado, ¿sí? Y es los recursos que estoy invirtiendo. Sí. ¿Sí? Si yo realizo campañas de prevención es para mirar en dónde lo estoy focalizando. Entonces hay que mirar el tema de focalización. Sí. ¿A quién va dirigida las campañas de prevención? Sí. Luego de eso, pues efectivamente voy a mirar la satisfacción de las personas que participaron de aquellas campañas. Mediante una encuesta, obviamente. O sea, las personas tienen que licenciarme mediante una encuesta si están satisfechas o no. Hasta ahí no hemos medido impacto. Ahí es donde se me pierde el rastro. Hasta la satisfacción. Tan pronto él me dice está satisfecho, perfecto. Yo le doy un periodo de tiempo, digamos, no voy a esperar 5 años tampoco, pero sí voy a tener un periodo de tiempo prudencial, ¿sí? Para mirar si efectivamente esas personas se accidentaron. O sea, si esas personas sufrieron un accidente.
¿Cuáles personas? Las personas que asistieron a esas campañas de prevención. Ahí yo puedo mirar un resultado intermedio. El resultado final yo lo mido es con la reducción total de la accidentalidad, digamos, pasado un año o pasado 2 años. No pasado un mes, no pasado 3 meses, no pasado un año, pasado año y medio, pasado 2 años, porque es un tema de impacto final, ¿sí? Entonces, si yo realicé 3 campañas y me costaron cada una 10 millones de pesos, entonces me gasté 30 millones de pesos en el año. Y este año se habían presentado al final del año 150 accidentes, de los cuales hubieron 75 muertes. Hasta ahí tengo una cantidad de datos. Sí. El próximo año no hice campañas. Ya sabemos que ya gasté mis 30 millones. Tuve 150 accidentes, pero pasé de 75 muertes a 50 muertes. Se redujo. O sea, se redujo 25 muertes. Aquí el tema del número 25 nomás pareciera poco, pero son 25 vidas humanas. 25 vidas humanas son 25 que pueden generar un impacto altísimo, ¿sí? Porque 30 millones logró salvar 25 vidas. Perfecto. Ya voy entendiendo. Y yo puedo volver a citar a esas personas a las que yo les di la campaña, ¿sí? Citarlas nuevamente dentro de un año y decir, bueno, ¿usted se accidentó en el último año? ¿Sí o no? Y con esto yo mido si efectivamente ellos aplicaron o no realmente lo que aprendieron en esas campañas de prevención. Muchas gracias, muy útil la indicación, por lo menos la guía. Bueno, no se preocupe. Muchas gracias. Aquí, bueno, me preguntaban el tema de indicadores de nivel nacional que no cuentan con la información. ¿Por qué no cuentan con la información? No, digamos que nosotros cuando hacemos capacitaciones en temas de espectro, sí, a las entes, a las alcaldías, a los jefes de planificación, etc., pues nosotros digamos que esa campaña de capacitación está medida, ¿sí? Pero nosotros digamos que en temas, cuando nos pregunta la Oficina de Control Interno de esto, que si el espectro está, digamos, bien administrado, si el país está entendiendo o no cómo se gestiona el espectro, es donde nosotros vemos la dificultad, porque digamos que a nivel, digamos que los 45 millones, se ve beneficiado toda la población del país. Nosotros no, digamos, no, vemos la dificultad para visualizar un indicador que nos mida el impacto a nivel nacional. No de los proyectos en sí, sino de toda la gestión como de la entidad. Hay gestiones demasiado complejas, y en temas, digamos, de espectro, pues yo también me pierdo. A mí me tienen que explicar casi que con plastilina ese tema particular. Muy sencillo. El espectro electromagnético es el medio por el cual viajan todas las telecomunicaciones, celulares, televisión, radio, telecomunicaciones, etc. Y eso es un bien que es del Estado. El Estado vigila que eso esté, digamos, bien administrado. Entonces nadie puede montar una emisora clandestina. No, tiene que tener permiso. Entonces básicamente lo que hacemos es capacitar en las entidades territoriales, a las universidades, etcétera, sobre temas de administración de eso. ¿Alguna vez han medido cuántas emisoras nuevas, temas, digamos, emisoras de alcaldías o de gobernaciones o de universidades han creado luego sus capacitaciones? Creo que no se podría hacer, o más bien, como nosotros hacemos vigilancias, ¿qué número de, digamos, de emisoras clandestinas se han detectado frente a un año frente al otro? Podría ser. Exacto, o sea, ese tipo, pues como aquí estaba mirando es directamente dónde impacta el tema, pues, no podría, digamos, enfocarle, digamos, directamente. Frente al objetivo. Pero con esos datos yo puedo comenzar a mirar, a decir, sí, claro, mire, esto está sirviendo para generar una reducción de la clandestinidad o generar una apropiación por parte del espectro del ciudadano frente a la divulgación de temas de interés, ¿sí? Una emisora nueva de una universidad o un programa regional que, digamos, haya tenido una mayor visibilidad. Cosas de esas yo las puedo comenzar a medir sin necesidad de entrar, pues, en ese conflicto de que, pues, podemos contar con la información, porque esa información sí es mucho más reciente y más fácil de obtener. No sé si alguna regional tiene alguna otra pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde me habla? Desde Antioquia. Buenas, ¿cómo está? Bien, mira, es que tengo una duda. El tema de la eficacia se mide mucho porque para los planes de desarrollo, porque incluso DNP mide la eficacia, es lo que mide cuando dice cómo te está yendo en tu plan de desarrollo, en la ejecución. Cumplimiento, sí. Sí, pero el tema del resultado, si bien DNP, incluso a partir de sus capacitaciones, ha querido fomentar que se midan los resultados desde las regiones, los municipios lo hacemos, pero básicamente a motu propio por responsabilidad con la ciudadanía.
Sin embargo, no conozco ninguna reglamentación hasta ahora del nivel nacional que obligue o alguna institución que lleve a cabo esa medición de resultados para los municipios. Entonces quería saber si de pronto ustedes conocen que si estemos avanzando en eso para que algún día estemos midiendo por fin resultados y dejando de medir productos. Está establecido en muchos planes de gobierno, no solamente en las alcaldías, gobernaciones y del país, que debe haber medición de impacto de algunos programas. Pero normativamente que haya un decreto o una ley que establezca que debe medirse, casi que por obligación, un indicador de efectividad, no. ¿Sí? Porque es atar también como una camisa de fuerza a muchos programas que les cuesta mucho medir el nivel de impacto. Medir impacto cuesta, y mucho en ocasiones, porque también es recurrir nuevamente a medios o a personas que, digamos ya por razones diferentes, no tengo tan fácil el acceso a la información. Medir el impacto de una campaña publicitaria le cuesta a una entidad privada mucho dinero, ¿sí? Pero porque ya tiene seguramente un muestreo claro de a qué personas quería llegar. Pero medir el impacto de cuántas personas se ven beneficiadas en temas de salud por la construcción de un nuevo centro médico es muy alto el costo, porque es medir el tema de no solamente las personas que van al tema de atención médica, sino el tema de prevención de enfermedades, de vacunación, del tema de reducción de mortalidad infantil, reducción por mortalidad de infecciones crónicas. Y eso, toda esa información, recopilarla y analizarla puede tener un costo adicional. Entonces, una normatividad asociada exclusivo y que obligue a las entidades nacionales o a las entidades territoriales a hacer casi que indicador de efectividad por programa, no la hay. ¿Sí? No la hay, digamos así, tácitamente. Pero sí los planes, programas y proyectos del país y de cada una de las gestiones públicas puede tener dentro de sus políticas que se debe hacer por lo menos una medición de impacto de alguno de sus programas. Bien, por último, ¿vamos a tener una copia de la presentación? Sí, señor. Okay. Y de la ficha técnica y de la guía también. ¿Alguna otra regional? Ay, qué pena. Yo les pido el favor de las memorias, sé que me excusan que no es el tema, pero las memorias del rol de las oficinas de control interno quedaron de enviárnoslas y no nos la enviaron. Qué pena. O sea, sé que no hace parte, pero... Por favor, puede solicitarla a mesicalidad@funcionpublica.gov.co. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, en dado caso de que no se le responda, por favor escribirnos a eva@funcionpublica.gov.co o llamarnos al directo 336-0686. Preguntan por Julie, que ella se encargará de enviarles las presentaciones que sean necesarias, cualquier guía o caja de herramientas. Ay, muchas gracias, muy amables. Bueno, para finalizar con ustedes, yo quiero hacer una invitación, y es que con la presentación que se les va a hacer llegar, con la ficha técnica que se les va a llegar, se les va a hacer llegar también un link de encuesta. El link es un tema de encuesta de satisfacción, pues obviamente estamos hablando de indicadores de satisfacción, sería, pues digamos, casi que decir algo y no cumplirlo, para que ustedes, pues efectivamente nos califiquen y de esa forma podamos revisar si tenemos alguna mejora que hacer respecto a este tipo de espacios. Entonces, los invitamos que tan pronto les llegue el material, respondan la encuesta, es una encuesta muy corta, y con eso pues nosotros vamos a poder comenzar a tomar acciones al respecto. No sé si tengan alguna otra pregunta final. Si alguien requiere algún material adicional, pues los invitamos a que nos escriban a mesicalidad@funcionpublica.gov.co, memorias de alguna videoconferencia anterior, presentaciones, guías, cajas de herramientas, sobre el cronograma de capacitaciones también. Tenemos capacitaciones presenciales, tenemos videoconferencias. Nuestras capacitaciones presenciales incluyen talleres, entonces las personas que pueden desplazarse a la ciudad de Bogotá, pues bienvenidos, aquí los esperamos, digamos, con los brazos abiertos para que puedan aprovechar estos espacios que se están brindando y que pues no es tan fácil en ocasiones pues tenerlos con ustedes que están pues al otro lado de la pantalla.
No sé si hay alguna otra duda. Por favor, repetir la dirección. mesicalidad@funcionpublica.gov.co. mesicalidad, todo pegado, @funcionpublica.gov.co. Cualquiera de estos también. O al correo que están viendo en pantalla, eva@funcionpublica.gov.co, por si no le dan respuesta en ese correo inicial. Igualmente les digo, pues los invito a que participen de este tipo de espacios, digamos, exclusivos para ustedes. Les agradezco mucho su participación y pues espero que les haya sido de gran ayuda para ustedes en el tema de indicadores.